Dios les bendiga grandemente y de manera especial. Estoy muy agradecido. ¿Por qué? Porque gracias a ustedes a que han compartido y han llevado nuestros primeros videos, que fueron los cortos, a otro nivel. Gracias por sus vistas, por sus likes, por suscribirse. Hoy estamos en el primer episodio titulado "En el último segundo escuché tu voz", y por invitada especial tengo a la hermana Wanda, que voy a estar aquí. Ella misma se va a estar presentando. Wanda, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Hola a todos. Mi nombre es Wanda Cintrón, y amiga de aquí de Orlando, y agradecida por la oportunidad. Gracias. Pues dijo que sí, porque este proyecto ha pasado de una visión que Dios me ha permitido tener para llevar un mensaje a cada persona, ayudar a diferentes personas con diferentes problemas que tengan en la vida. ¿Por qué? Porque todos tenemos problemas, pero Dios es la solución siempre. Amén. Y así como Wanda va a contar hoy su testimonio, cómo tuvo en el último segundo escuchó la voz de Dios, así ustedes pueden escuchar la voz de Dios. Así que, Wanda, denos un poco de ese proceso que pasaste antes de que escuchara la voz de Dios. Pues mira, procesos han habido muchos, pero cuando tenemos que dar un testimonio, ¿verdad?, que impacte a otros, pues tenemos que pensar cuál exactamente es el que queremos dar, ¿verdad?, para que sea de edificación a otros. En mi caso, fue algo personal. Hay procesos en la vida, ¿verdad?, que uno tiene. En mi caso, mi adolescencia y mi niñez fue muy buena. Tuve excelentes padres y tengo unos hermanos que también son excelentes. Situaciones siempre pasan, pero ya cuando uno va creciendo, pues hay cosas pues que te marcan y empiezan a lacerar lo que tú eres. Y en mi caso, ¿verdad?, mi mayor testimonio es lo que Dios ha hecho en mí como persona. Wow. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en el que situaciones de la vida, golpes que llegan, que se supone que son para aprendizaje, dejan una huella. Y en mi caso, laceraron mi autoestima. Wow. Y con eso de la autoestima, pues, el Señor ha ido trabajando poco a poco. No me aceptaba, me rechazaba yo misma. Hay gente que dice que tu peor enemigo es el diablo, pero la realidad del caso es que no, que somos nosotros en nuestra batalla, en nuestra cabeza. Wow. Y muchas ocasiones, pues, yo me saboteaba, no tenía amor propio, y muchas cosas, ¿verdad?, que poco a poco uno va, digamos, guardando dentro de uno, como tú no sirves, que no que te lo hayan dicho otra persona, sino por circunstancias, ¿verdad?, de rechazo de alguna persona en algún momento dado, o situaciones que llegan, pues son pensamientos que uno los hace suyos y uno lo empieza a cargar. Y aún conociendo a Dios, dentro de la iglesia, habiendo aceptado al Señor, habían cosas que yo no había soltado. Wow. Y con el caminar, pues uno se da cuenta, pues, que sí, tú estás dándole al Señor lo que tú entiendes que es lo mejor de ti, pero la realidad es que no. Que aún dentro de la iglesia estamos secos, estamos dolidos, estamos atravesando un desierto dentro de nosotros que a veces no queremos admitir que estamos en ese desierto, porque vemos las otras situaciones y decimos, ay, esa situación, pues Dios se va a encargar de eso, pero dentro de nosotros, lo que hay adentro. Wow, y eso me lleva a decirte, a preguntarte, sé que no está en las preguntas, porque antes que todo yo le dije a Wanda lo que le iba a preguntar, pero ahora que salió hablando, quiero preguntarle qué significa el desierto para ti. El desierto para mí tiene muchas etapas. Cuando es un desierto familiar, es un lugar donde Dios te lleva para que tú crezcas, un lugar para que tú fortalezcas tu relación a nivel familiar. Pero cuando es personal, es ese lugar donde Dios te muestra las áreas que tú tienes que restaurar. Esas áreas secas donde tú piensas que todo está bien, porque en un momento dado surgió una situación y tú la engavetaste o la pusiste, en este caso en el desierto la enterraste. Y la dejaste ahí, y según tú ya eso murió, pero la realidad es que sigue ahí
y es algo con lo que tú no has trabajado. Y es cuando ese desierto para mí en lo personal fue cuando Dios me mostró esos lugares donde yo había enterrado situaciones y las había soltado y me hizo sacarlas y trabajar con ellas. Esas heridas que nosotros decimos, eso no importa, y los sobamos así, seguimos y no importa. Eso fue lo que hizo Dios conmigo. Me mostró esas heridas, me mostró ese lugar donde yo tenía que sacar eso, trabajar con eso, perdonar, no a otra persona, sino perdonarme a mí. Wow. Y ayudarme a restaurar. Entre perdón a ti mismo. Claro que sí, porque perdonamos a otros y decimos perdonamos y soltamos, pero cuando son cosas hacia nosotros. Y es difícil porque yo he pasado por ese proceso también. Es que, como le estaba diciendo, todos nosotros hemos pasado ese proceso que Dios ha tenido que intervenir y decir, no, espérate, que aquí es que va la voz mía a hablar. Y ese es el punto que estamos llevando esta serie de llamadas. En el último segundo escuché de tu voz que Dios me ha permitido ser parte de un grupo de, bueno, familiares que somos nosotros. Ya somos familia, ya estoy familia. El que está detrás de la cámara es el esposo de Wanda, llamado Ángel, que poco a poco también lo van a conocer. Mi esposa también está detrás de la cámara, llamada Rocío, también poco a poco la van a conocer. Pero hoy le tocó a Wanda. Y pues Wanda está un poco nerviosa. Pero poquito nada más. Poquito. Bien poquito nada más. Porque hoy yo le dije, Wanda, ¿estás preparada? Tengo esta visión. Eso sí, nunca me dijo que no. Me dijo, vamos para adelante, igual que su esposo Ángel. Me dijo, vamos para adelante. Y quiero decirte, Wanda, que gracias. Gracias porque siempre decir que sí. Recuerden siempre, dale a la campanita, dale suscríbete, dale like, para que el algoritmo de YouTube comparta este video y este testimonio que Wanda está dando hoy, su testimonio, como en el último segundo escuchó la voz de Dios y cómo pasó ese proceso. Estén pendientes. Pues sí, Wanda, como ibas diciendo, ese desierto que te tocó vivir, sé que fue fuerte. ¿Lo fue? No lo viví, pero el desierto es fuerte. Pero es bueno porque... ¿Qué te enseñó el desierto a ti? Que yo tengo mucho más para dar. Wow. Y Él espera mucho más de mí. Ministerialmente, a veces nosotros pensamos que lo hemos dado todo y porque nos encerramos en esa cápsula ¿verdad? De todo lo que enterramos, y cuando Él nos empieza a mostrar, yo te llamé para esto, yo te llamé para esto otro, y empieza a moldear lo que tú eres, porque una de las cosas que aprendí en el desierto era que, yo estaba sirviéndole a Él, pero me faltaba más, había mucho más que yo tenía que entregar. Y una de las oraciones que yo empecé a hacer mía era decirle a Él que abriera mis ojos espirituales, que abriera mis oídos, que me mostrara lo que Él ve de mí. Porque hay veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay veces que la gente ve un potencial en ti que tú no ves. Sí. Y hasta nos saboteamos. Y eso me pasaba a mí. Mucha gente decía, tú tienes el potencial de hacer esto, mira, Dios te usa en esto. Y decía, no. Lo mío es, en mi caso, ¿verdad? Yo soy adoradora. Y yo decía, pues mira, lo mío es adorar, lo mío es cantar, lo mío es adorar al Señor de esta manera. Pero en medio de este proceso yo me he dado cuenta que hay otras cosas que Él va a hacer conmigo o que hace conmigo si yo me pongo a su disposición y estoy sana. Y para eso, pues tenía que llegar a ese desierto, para poder sanar, para poder entender que me tengo que amar, que de la forma en la que Él me ama. Para yo poder amar a otro, yo no puedo amar a otra persona si no me amo, si no me acepto como yo soy. Así mismo. Si no me valoro. Cosas que tal vez de niño nosotros decimos, pues yo no tuve a nadie que me dijera, tú eres feo, tú eres esto, que no hace falta. Hay veces los golpes de la vida llegan y tú de momento empiezas a agarrar cositas que no son tuyas. Ajá. Y tenemos que trabajar con eso. Y eso fue lo que me mostró el Señor. Me decía, tienes que trabajar con estas áreas para yo poderte usar. Y cuando yo le dije, yo quiero que tú me restaures, yo quiero que tú me levantes, yo quiero verme como tú me ves. Así es. Porque si Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, tiene que ser que yo no lo merecía, pero si Él lo hizo,
hay algo en mí que él vio que valía la pena. Que valía la pena. Por eso es que a veces, quiero decirte que a veces tenemos que pedirle, Señor, rómpeme, hazme de nuevo. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos los procesos de la vida. A veces no entendemos lo que está pasando alrededor. A veces nosotros mismos somos esa piedra, porque somos esa piedra ¿Nos saboteamos? Nos detenemos y no queremos a veces funcionar, y cuando ahí es que Dios dice, espérate, yo estoy tratando de trabajar contigo. Yo quiero que tú hagas esto, pero necesito mordiarte. Y uno tiene que aceptar que cuando Dios te va a mordear, Dios te va a usar, pero te va a tener que romper, y cuando rompe a uno duele, pero es por un propósito. Por eso es que hoy no te digo, no te detengas, sigue caminando, aunque veas que las tormentas a tu alrededor se estén levantando contra ti, retoma tu espada y sigue peleando, que ese proceso no es para siempre. Y como iba diciendo, Wanda, ese proceso no fue para siempre, porque de ahí que fuiste mordiendo, ¿qué fue lo que Dios te fue mordiendo más? Que tú dices, wow, Dios, ¿qué fue lo primero que Dios fue mordiendo en ti? Que tú te pusiste a hablar y dijiste a ti misma, wow, Dios, tú mordiaste esto en mí. Lo primero fue que cuando me viera en el espejo, no viera esa imagen que yo tenía anteriormente, sino que viera la imagen de hija. Que soy una hija, que fui elegida, que soy escogida, que soy llamada y sobre todo que soy amada. Y eso me marcó, porque sí, soy hija, tengo unos buenos padres, unos buenos hermanos, sí, soy amada, soy casada, tengo un esposo, pero ese amor que te llena, que lo cubre todo, lo empecé a experimentar en ese momento. Wow. Cuando me acepté, cuando dije no, si él me ve como su hija amada, como yo no me voy a amar, como especial tesoro, y lo dice en la palabra, ¿por qué no lo voy a ver? No lo voy a aceptar. Y cuando comencé a aceptarme, me empezó a transformar, porque la transformación no la hago yo, la hace él. Hay áreas que nosotros tenemos que empezar a entregar y decirle, ok, Señor, somos libros abiertos. Yo soy un libro abierto. Mira cada área de mi vida que no te he entregado todavía y que aún no has trabajado. Este es el momento. Aunque nos duela, aunque pataleemos, aunque no nos acordemos, porque Él trae a memoria todas aquellas cosas que tenemos que entregar, y comenzamos a ver un Dios diferente, comenzamos a ver nuestra vida totalmente diferente. Y Él nos empieza a usar de forma diferente. Diferente. Y en ese proceso, quiero preguntarte, ¿cuál fue el libro, el capítulo de la Biblia que cuando lo leíste te impactó? Veo que ella siempre trae la Biblia donde sea, y pues la tiene acá. Pues mira, mi capítulo favorito es Daniel. Y lo voy a poner aquí en el video. ¿Daniel qué? Sería Daniel 3, el versículo 17. A mí el libro de Daniel me encanta porque me identifico mucho con él, porque yo quiero ser como Daniel. Wow. Daniel tenía una fe inquebrantable, no solamente Daniel, sino los 3 jóvenes que estaban con él, tenían una fe inquebrantable. Ellos, en este capítulo hay de todo, desde el horno de fuego, está cuando los echan al foso de los leones, un sinnúmero de situaciones que pasan aquí, y ellos nunca se quebrantaron, ellos se mantuvieron firmes. Y no importaba lo que pasaba, ellos se mantenían firmes. Y ese versículo en específico, el 17, que es el más que me impactó, porque yo quiero ser así, ellos se estaban enfrentando en el capítulo 3 al horno de fuego. Y entonces cuando los van los están, como digo yo, entrevistando, el rey los está entrevistando de por qué ellos no querían adorar a la estatua y demás. Lo que ellos dicen a mí me impacta mucho, y eso es lo que yo quiero ser, eso es lo que yo quiero decir en todos mis momentos de angustia, en todos mis momentos difíciles, cuando clamamos, cuando rogamos, ¿verdad? Que Él incline su oído a nosotros y venga a nuestro pronto auxilio. Cuando los problemas vengan a mí,
que cualquiera me diga, mira, eso es imposible, yo voy a decir, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, del mal o de la necesidad que sea, nos puede librar, oh Rey. Y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos estatuas que has levantado. En otras palabras, que yo voy a servirle a él, no importa lo que yo vea, no importa lo que yo escuche, no importa cómo nos sentamos, lo vamos a adorar, lo vamos a exaltar a él y le vamos a servir a él. Y que ese es el punto clave de adorarle y llevarle una ofrenda grata a Dios. Quiero decirle que Wanda y yo pertenecemos a la misma iglesia, a Family Worship Center en Tennessee, que pastorea nuestro amado pastor Ismael García, que también puede ser que también lo conozcan. Bueno, en el blog anterior al viaje de Honduras, él estuvo en el blog, lo pueden ver. Y recuerden, también chequen ese blog, denle like, compartan. Es muy interesante ese viaje, porque ese viaje abrió muchas puertas, me hizo ver diferentes ámbitos, me enseñó mucho ese viaje a Honduras. Pues sí, Wanda. Entonces, como ibas diciendo, adorarle al Padre. Cuando te dicen, ¿qué es adoración para ti? ¿Qué es entregarle? Adoración es un estilo de vida. No necesitamos cantar todo el tiempo. No necesitamos estar orando todo el tiempo. Es nuestra forma de vivir. Es que nuestra vida sea testimonio de lo que Él es. Que nosotros podamos ser un reflejo para otro de lo que Él es. De su amor, de su misericordia, de su bondad. Que tengamos pasión para levantar a otros, que podamos tener ese corazón puro para restaurar a otros y levantarlos sin esperar nada a cambio. El poder servir como si estuviéramos sirviendo a nuestros hijos. Wow. Para mí, la adoración es mi forma de vivir. Porque si nosotros estamos esperando para adorar en una iglesia o estamos esperando para levantar nuestras manos, ¿qué hay con el resto del tiempo? Dice que todo lo que respire alabe al Eterno, que alabe al Señor. Todo lo que hacemos desde nuestro respirar, abrir nuestros ojos, todo es adoración. Así que a las personas que tocamos con una sonrisa, a los que restauramos con una palabra. Hay veces que no tenemos ni tan siquiera que decirle un versículo bíblico a la gente, sino que la forma de nosotros tratar a las personas, estamos siendo como el Señor. Eso es adoración para mí. Y eso es interesante porque la gente te ve primero el físico. Y si tú tienes un físico limpio y agradable, con una sonrisa, que el brillo del Señor esté contigo, esa gente no tienen que decir tú eres cristiano, no tienen que decir, aquí no decimos una religión exacta, pero queremos llevarte que Dios sana y salva. Y por eso es que hoy estamos haciendo le estoy haciendo esta entrevista a Wanda. Y es bien importante, Orlando, es decir que para nosotros tener ese brillo del Eterno, el brillo de Dios, tenemos que meternos con Él. Tenemos que tener ese tiempo que no sea, vamos a decirlo de esta manera, que no somos unos domingueros, no, ¿verdad? Sin ofender a nadie, pero la realidad del caso es que el brillo del Eterno no viene porque nosotros vayamos un día a la iglesia. Tenemos que congregarnos porque Él dice que tenemos que congregarnos, ¿verdad? Sí mismo. Porque es un mandato que nos ha dado. La realidad del caso es que nuestra intimidad con Él es lo que va a definir el brillo que nosotros vamos a tener. Es el tiempo que nosotros le dediquemos a Él en intimidad, es lo que va a dar el que esas áreas de nuestro ser sean transformadas. Si hay dolor en ti, si hay depresión, si hay falta de perdón y todo eso nosotros no lo podemos hacer. Eso lo hace Él. Y la única manera de que Él pueda trabajar en nosotros es tener ese tiempo íntimo con Él
y abrirnos para que Él trabaje y hayan cambios en nosotros. Y no cambios, porque el cambio es algo momentáneo. Tiene que ser transformación. Y eso lo tenemos que buscar nosotros. Eso no lo puede hacer un pastor por nosotros, no lo puede hacer una congregación por nosotros. Y eso es bien importante para que ese brillo que estamos buscando, esa presencia, se dé en nuestra vida. Tenemos que tener una intimidad. Como dice, no me acuerdo ahora en qué versículo bíblico es que está, pero nosotros tenemos que entrar a las aguas. Y al principio nosotros estamos en la orillita, ¿verdad? Y poco a poco nosotros vamos mar adentro. Como ese pescador, como Pedro, cuando estaba, mira, yo fui y pesqué y no agarré nada. Y él estaba, mira, en lo superficial. Y él le decía, ve mar adentro, más adentro, más adentro, y tira la red. Pues así mismo es nuestra relación. Ay. Nosotros vamos a ir más adentro y más profundo. Y mientras más profundo, más el Eterno nos va transformando y más la gente va a poder ver el reflejo del Eterno en nuestra vida. Wow, y ahora que tú entras así, ese proceso, ¿qué fue lo que transformó en ti? Me cambió, porque ahora cuando me veo hermosa, no solamente físicamente, que eso, ¿verdad?, a veces es relativa, pero Él me hizo a su imagen y semejanza. Así mismo. Soy hermosa. Él me hizo su princesa, soy su hija. Antes no lo veía de esa manera. Antes alguien me miraba así y decía, mira, ¿qué pasó? Que me veo fea. ¿Qué tengo? Sí. Ya eso no es mi prioridad. Ahora es buscar agradar al Eterno, porque antes me buscaba agradar a los que me rodeaban, ser aceptada. Ahora yo busco ser aceptada por Él, que lo agrade a Él, que yo pueda hacer un perfume agradable delante de su presencia. No solamente cuando lo adoramos, así mismo, sino cada día de mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, que mi nombre sea agradable delante de Él. Wow, y eso impacta, Wanda, eso impacta como Dios ha ido trabajando contigo. Amén. Con cada uno, pero con ese testimonio que has dado, parte del testimonio, porque déjame decirte que tienes más por hablar. Sí, lo que pasa que si nos ponemos a hablar todo lo que tú has pasado, esto se va a otro nivel, aunque se está yendo a otro nivel ya. Pero quiero decirle que recuerden siempre orar, buscar la presencia de Dios para que ese brillo resplandezca en cada uno. Que cada uno, que cuando la gente te vean el brillo de Dios. Y me interesa, Wanda, porque yo también he pasado unos procesos que poco a poco, es más, va a llegar un día que Rocío y yo vamos a dar el testimonio de cómo fue, no me recuerdo qué año, pero fue un proceso difícil que pasamos como pareja, pero que Dios nos mordió y que Dios hoy en día nos ha hecho una persona, a mí, a mi esposa, una persona que no tengo palabras para decir lo que Dios está haciendo y lo que está obrando y lo que va a hacer. Sí, eso es lo mejor de todo eso. Que Él sigue trabajando, no es que trabaja una sola vez. No. Somos tela para cortar como Él quiere. Como Él quiere, y por eso es que tenemos que llevar esa ofrenda agradable ante Dios. A veces, como decía, la oración es importante. A veces no tenemos que estar horas y horas orando, Wanda. Solamente dedicarle un tiempo. Dios lo que quiere es un tiempo. Si nos vamos como Daniel tiene un ritmo de oración bien interesante. Lean la historia de Daniel. Si no me equivoco, y si me equivoco me corrige, Daniel oraba 3 veces, ¿verdad? Sí. Bueno, 3 veces se presentaba delante del Padre. Obviamente él oraba mucho más. Ajá. Pero se presentaba a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Y ese horario es bueno. Digo, ese horario, presentarse, eso es un código. Es un código. Pero vamos a estar hablando poco a poco de los códigos. Porque también Ángel, el esposo de Wanda, tiene unos códigos buenos también, que poco a poco también van a ir hablando de eso.
Pero lo más importante es que sepas que no te rindas, que ese proceso que ha llegado a tu vida no es para siempre. Ese proceso te va a moldear, ese proceso va a hacer de ti una mejor persona. La persona que quiere Dios, no el que quiere los hombres. ¿Por qué? Porque eso me pasó a mí. Yo quería caerle bien a todo el mundo. Pero no me fijaba que mi tiempo con Dios no era grato. Porque la verdad que llegó el tiempo que yo no oraba. Es que a veces queremos agradar, nos enfocamos, como les dije, a veces cosas de la vida, ¿verdad? Situaciones de la vida hacen que nosotros comencemos a agarrar cositas y las hagamos nuestras. Y nosotros no tenemos que buscar agradar a nadie, solamente a Dios. Obviamente, somos personas diferentes, hay caracteres diferentes. Así mismo es. Pero se supone que nosotros tenemos que amar. Nos tenemos que amar unos a los otros. Y es un mandato. Esto no es opcional. Tenemos que amarnos. Y decimos a veces, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si no nos amamos a nosotros, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Wow. Tenemos que amarnos para eso. Así que yo creo que en mi desierto, cuando yo escuché el último minuto en el que yo escuché la voz. Mira, yo le iba a preguntar eso mismo ahora mismo. El último minuto que yo escuché la voz del Eterno fue precisamente cuando no me amaba, cuando no me aceptaba, cuando daba porque solamente era para adorar, servir para adorar. Y cuando me confrontó y me dijo, mira, te llamé. Wow. Te estoy llamando. Y decía, Padre, pero estoy aquí. Dice, no, yo te estoy llamando para sanarte, para restaurarte, para levantarte. Una vez te restaura, te levante y haga todo lo que quiero hacer dentro de ti, entonces tú vas a ver mi gloria. Wow. Y no digo que estoy completamente restaurada, pero estoy en ese proceso y cada día le pido que me muestre esas áreas. Las áreas que ya están sanas, ya las puedo reconocer. Las que me falta por trabajar, también estoy en ese proceso de reconocerlas. Ya me perdoné. Ya me veo de una forma diferente. Ya no me saboteo tanto. Y he comenzado a ver lo que Él tiene para mí. No como pareja, no como familia, como Wanda. Lo que es Wanda. Porque muchas veces decimos nuestra familia está bien, y sí, nuestra familia está bien, está estable, nuestros hijos están bien, están estables, pero en nuestro interior. Wow. En nuestro interior no pueden haber cenizas. No. Y en esas es la que estamos. Estamos en la reconstrucción, en la sanidad interior, en comenzar a ver ese camino que el Eterno trazó para mí, que lo atrasé por mis malas decisiones. Y estoy retomando lo que Él vio en mí y para lo que me separó. Estoy conociendo y encontrando mi propósito. Así que cuando escuches esa voz en el último minuto, que por cierto no es una sola vez que te habla, Él te habla todo el tiempo, pero cuando prestamos nuestro oído y agudizamos nuestro oído, en ese momento crucial es cuando Él nos transforma y de verdad que es una transformación bien hermosa. Sí, es que no hay palabra como Dios transforma a uno, como Dios te mordea. Y Wanda, ¿qué le tendría que decir a cada persona que está viendo hoy esta entrevista? ¿Cómo puedo decirle? ¿Cómo puede ayudar? Pues mira, no te rindas. No te rindas en medio de tu proceso, pero ríndete en las manos de Dios. Wow. Sé tú desbordándote. Hay gente que dice desnúdate. La realidad del caso es que el Eterno no ve esto de afuera, lo que ves nuestro interior. No busques tapar o juzgarte por tu pasado, lo que sea que hayas vivido hasta hoy que estás viendo este video, lo que sea que hayas vivido hasta hoy, suéltalo en sus manos y dile
que trabaje en tu interior, que te muestre las áreas que tienes que soltar, el perdón que tienes que dar, si hay alguien a quien tienes que darle el perdón, si hay algo que te tienes que perdonar a ti mismo, si hay algo que Él tiene que reconstruir, que lo haga. Y aunque te duela, suéltate en las manos de Él y dile que estás presto para. Y ya vas a ver que tan pronto Él ponga su mano sobre ti, vas a sentir restauración, vas a recibir paz y vas a comenzar a ver la vida de otra forma. No te rindas. Wow. Así que sigue adelante, que hay un Dios vivo que te escucha y que está presto extendiendo su mano hacia ti para transformarte. Wanda, gracias por este tiempo. No, gracias a ti. Gracias ya por... se me quitó el nerviosismo, ¿viste? Sí, ese era el principio. Gracias por este tiempo, por traer tu testimonio, parte de tu testimonio, para ayudar a cada uno de ustedes que están viendo este video. Gracias por llegar a este último segundo viendo el video. Estamos muy agradecidos. Mente Renovada TV siempre, como digo, en cada corto, siempre con ustedes. Tenemos mucha dinámica, pero la serie en el último segundo, escuché tu voz, va a seguir. Así que pendiente, dale like, comparte, dale a la campanita, suscríbete y recuérdalo siempre, Cristo los ama. Dios les bendiga. ¿Hacer una oración? Claro que sí. Pues mira, la oración sería que el Padre te bendiga, te guarde, que su rostro resplandezca siempre sobre ti, que tenga de ti misericordia, que alce sobre ti su rostro y sobre todo te llene de su paz. En su nombre. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente.